Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Europa no te destruye literalmente, pero si venís sin un plan, sin un oficio claro, me quiero decir una profesión, y sin entender cómo funciona el sistema, te puede aplastar emocionalmente, económicamente y mentalmente. Así que quédate en este video y vamos a descubrir cuáles son estas razones, estos motivos. Muchas personas creen que Europa es la tierra prometida, pero si venís sin una profesión, de manera irregular y sin una idea clara, ¿no? Sin un plan, la podés pasar mal, te va a comer Europa, de ahí viene el término, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver los puntos en los que tenés que prestar atención, básicamente, para estar preparado cuando venís acá, ¿no? Que esto es lo que nadie te dice, ¿no? Te dicen algunas cosas generales, pero esto no te lo cuentan, no te lo dicen, y yo, como estoy acá dentro del sistema, dentro de este país que es Italia, en Europa, te puedo contar algunos de estos puntos que te van a servir. Como primer punto tenemos lo que es la expectativa que uno tiene antes de venir versus la realidad de cuando uno llega acá, cuando uno llega a Europa. ¿Qué pasa? Porque la expectativa es que, bueno, uno ve por YouTube, por donde sea, ve las imágenes, ve la ciudad que le gusta y ve los lugares, los paisajes, cómo es la vida de la gente ahí, todo bueno, pero se genera una cierta expectativa porque uno, aunque no quiera, lo ve con ojos de turista. Este es un grave error que cometen muchas personas, de ver la ciudad donde quiere uno emigrar, donde quiere instalarse, verlo con ojos de turista. ¿Por qué? Porque al llegar uno va a encontrar cosas que no tenía pensado encontrarse. Bueno, ¿y cuáles son estas cosas? Que la realidad de cuando uno llega, bueno, primero te vas a encontrar, porque vos vas a ver por YouTube, por donde sea, las ciudades grandes, las ciudades turísticas, lindas, bueno, con ojos de turista. Pero cuando llegas te vas a encontrar con la primera realidad, que la primera realidad es la que más te va a chocar, porque uno necesita un lugar donde vivir, donde instalarse, y esto te quiero decir que no es para nada fácil, no es para nada fácil, porque encontrar una vivienda en ciudades que son turísticas, en ciudades grandes, donde generalmente están más las oportunidades laborales, cuesta mucho conseguir. ¿Y por qué cuesta mucho conseguir? Bueno, una de las razones principales es porque estas ciudades, al ser turísticas, hay muchos propietarios, o por no decir la mayoría o casi la totalidad de los propietarios, que tienen viviendas para alquilar. No las alquilan con alquiler normal. ¿Qué pasa? Las alquilan de manera temporal, de manera, o ponen B&B o por Booking o por la aplicación que sea, y le sacan un mayor rédito a la propiedad, cosa que haría cualquier persona que quiere ganar, ¿no? Que tenga una propiedad, obviamente va a querer ganar lo que más se pueda, y si lo hacen alquilándola a la propiedad de manera normal, digamos un alquiler de 4 años, por ejemplo, no sería esta opción. Entonces, ¿qué pasa? La gente no alquila, los propietarios no alquilan departamentos con alquiler normal. ¿Qué pasa? Hay muy poco, porque hay mucha demanda, o sea, obviamente las posibilidades laborales son mayores en las ciudades grandes, entonces la gente, mayor cantidad de gente busca emigrar a estas ciudades, se empieza a aglomerar la gente, por eso se encarece también los precios, porque vas a encontrar alguno que te quiera alquilar, alguno que tenga suerte que consiga un departamento en precio. Va a ser muy difícil, realmente encontrar en precio es muy difícil. Si encontrás, vas a encontrar a precios elevados. ¿Por qué? Justamente por esto, porque la gente prefiere alquilarlo de manera temporal, lo alquila una semana y por ahí tiene la misma ganancia que alquilándolo un mes. ¿Qué pasa? La diferencia, ¿cuál es básicamente? Bueno, se refleja en que los propietarios tienen la disponibilidad de ese departamento, ¿no? Tienen la disponibilidad de tenerlo cuando quieran, porque vos pausás la aplicación o lo que sea y vas a tu departamento. Tenés un mayor control sobre la propiedad, cuando si lo alquilás de manera normal, ¿no? Con un alquiler de 3, 4 años, no podés entrar, obviamente, porque lo están viviendo otras personas. Entonces, este es uno de los principales factores, uno de los principales problemas que tienen las ciudades grandes en Europa, te estoy hablando, ¿no? No sé cómo será en el resto del mundo, pero en Europa es así.
hay crisis de vivienda, le dicen acá, y no solo pasa en España, en Italia, sino que también en Francia y en muchas ciudades grandes, ¿no? Y turísticas. La gente se aglomera ahí por las posibilidades laborales. ¿Qué pasa? Otra de las realidades es que muchas personas, mucha gente termina alquilando un departamento, terminan alquilando entre varias personas, entre muchas personas, y compartiendo el departamento. Y muchas de estas veces hasta comparten habitación, ¿no? Cosa que vos por ahí no te imaginabas antes de venir acá. Vos por ahí tenías tu departamento alquilado para vos solo, en tu país, donde sea, después emigras acá y te encontrás con esta realidad que no muchos lo dicen, que alerten sobre estas cuestiones que son muy importantes y tan básico como es tener una vivienda, ¿no? Porque es lo principal, es la base de todo. Si vos no encontrás un lugar donde establecerte y de ahí partís hacia el desarrollo, básicamente se ve truncado esto de emigrar, ¿no? Entonces, de la desesperación, de que no encontrás, de que pasa el tiempo, de que, bueno, terminás agarrando lo que podés y no lo que querés. ¿Qué pasa? Van entre 2, 3, 4, 5 personas, he conocido casos que terminan en Milán alquilando como el alquiler es carísimo, terminan compartiendo departamentos. Bueno, esta es una de las realidades. Tranquila la tarde, la gente saca a pasear sus animales. Acá, no sé si les dije, pero es una ciudad muy, bueno, en Italia en general es pet friendly, la ciudad, el país en general. Acá se puede entrar a los restaurantes, se puede ir a comer con el perro al lado, entrar a los negocios y no hay ningún problema. Esto para el que tiene mascotas está buenísimo. Pasamos a otra de las cuestiones, la trampa del consumo y el costo de vida real. ¿Cuál es la trampa y cuál es la realidad? Nosotros vemos que los europeos, el estilo de vida en general en Europa es vestirse bien, tener ropa nueva siempre, zapatillas nuevas, ir a la peluquería, ir a la barbería, porque acá en Italia, exclusivamente hablando de Italia, son muy coquetos todos, les gusta estar siempre bien, tener buena ropa, tener bien la barba, bien el pelo, salir a comer, a cenar afuera, salen a tomar café todos los días, salen también obviamente a la tarde, después que salen del trabajo, los que salen a la tarde del trabajo tipo 6 de la tarde van a hacer el aperitivo, se toman un Aperol Spritz, se toman un Prosecco, que sería un champán acá, con algo para picar entre amigos y todo, y después cada uno va a su casa, obvio, ¿no? Todas estas cosas que les gusta salir, les gusta consumir, hay mucho consumo acá, no sé si como en Estados Unidos, pero hay mucho consumo, está aumentado el consumo y la gente ya es así acá. Nosotros podemos caer en el error de que nosotros llegamos y estamos igual a la altura de ellos, igual que los nativos de acá. Te quiero decir que no, porque vos sos un recién llegado, estás recién llegado, venís con tus ahorros. Va a depender obviamente de vos cuánto tardes en ponerte de pie, como por decirlo de alguna manera, para llegar a ese nivel, estar a esa altura de poder decir, bueno, voy acá, voy a comer allá, compro ropa, compro esto, compro lo otro. Si bien los precios en general, para mí que vengo de Argentina, no son elevadísimos, no son elevados, para los tanos acá, por ejemplo, me dicen que los precios han subido, que la ropa, esto, pero bueno, yo que vengo de Latinoamérica, de Argentina, siempre uno encuentra alguna oferta, si es necesario, veo ofertas, veo cosas, por ejemplo, de lo que es ropa y demás, que están accesibles, no es que es incomparable, comparándolo con Latinoamérica, ¿no? Lo que te quiero decir es que vos vas a tener un tiempo para llegar a ser así, para llegar a tener las mismas costumbres, ¿no?, de consumo y todo esto que tienen los italianos, hablando en este caso, los europeos en general, pero principalmente hablando de Italia, que es donde yo me encuentro. Hay que tener en cuenta que los italianos tienen toda una vida acá, nacieron acá, estudiaron acá, se criaron acá y tienen toda una costumbre, una serie de cosas que no la van a cambiar, llegan a adultos y ya tuvieron un recorrido importante en la vida, entonces es prácticamente imposible sacarles estas costumbres, salvo que los dejes sin dinero o que les vaya mal en el trabajo. Pero si se mantienen normal, con un trabajo estable, normal, ya tienen su casa, tienen su auto, pueden ir de vacaciones, más o menos lo que sería la clase media en Argentina de los
80, 90 para atrás, ¿no? En Argentina, más o menos esa época, lo que era la clase media, que eso ya prácticamente se ha perdido en Argentina. Esperemos que repunte, pero se ha perdido ya hace años esto. Entonces yo lo veo acá en Italia como que, bueno, clase media tiene todas estas costumbres, este consumo que, bueno, incluso también cambian el auto cada tanto. Clase media alta tienen auto 0 kilómetros, también hay posibilidades, hay chance de que lo hagan, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no confundamos que llegamos y vamos a tener los mismos hábitos, porque por más que queramos no lo vamos a poder tener, de una persona que se crió acá y tuvo toda su vida acá. No es lo mismo, o sea que no caigamos en esa de pensar que porque un italiano, un francés, un español vive así, nosotros vamos a vivir así y de la misma manera, ¿no? Porque recuerden que somos recién llegados y que no es lo mismo. Obviamente que si depende de tu economía, si vos tenés plata y vendiste 3 propiedades en Argentina, vamos a suponer, venís acá, ya arrancás con una base espectacular porque te compras tu casa, alquilás, te compras 2 más, las alquilás, tenés una entrada de dinero, otra cosa. Diferente también uno que tiene un título universitario o una profesión bien marcada, que llega y ya tiene trabajo a los 2 meses. Ya le va a costar mucho menos o va a crecer mucho más rápido que alguien que viene sin plan. Siempre apuntando a que hay que tener un plan y cómo encarar este tipo de cosas, ¿no? De cuando uno emigra. Ahora vamos a hablar de los papeles, el verdadero muro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos estás pensando entrar a Europa en general, vamos a suponer Europa en general, pues España, Portugal, Italia, de manera irregular, que no tenés posibilidades de sacar la ciudadanía, o que no tenés una visa de trabajo, que no tenés un permiso para ingresar al país y trabajar libremente, esto se va a complicar. Imagínate, cuesta para una persona que viene con ciudadanía o con un permiso de trabajo, cuesta empezar, digamos, a alcanzar un cierto nivel. Imagínate para alguien que no tiene esa posibilidad, que no tiene papeles. ¿Por qué? Porque vas a ser un marginado, se te va a poner todo cuesta arriba en general. O sea, conseguir la vivienda, conseguir una residencia, el trabajo, trabajos en negro mal pagos, maltratados, siempre te van a echar y no vas a tener derecho a nada, te van a usar, te pueden incluso no pagar, te pueden llamar por un trabajo de palabra y vos, como es en negro, vas, cobras 2 días y después te acumulan días trabajados y por ahí no te pagan. Esto tienen que saberlo, que es un riesgo muy grande el que se corre cuando uno viene de manera irregular. Yo en todos mis videos no lo recomiendo bajo ningún punto de vista, en ningún país que emigren de manera irregular. Obviamente yo no lo hubiese hecho, ¿no? Pero me pongo en situación y digo, bueno, la única forma que uno podría llegar a emigrar de manera irregular, meterse en un país así para buscar una mejor calidad de vida o seguridad o lo que sea, es una cuestión de vida o muerte, ya que bueno, si no me queda otra, no tengo nada, no tengo ni siquiera para pensar en un futuro cercano o correr riesgo mi vida o lo que sea. Vos decís, bueno, me mando y veo qué pasa. Eso puede pasar y creo que hay casos así que puede ser entendible, ¿no? Pero yo no lo recomiendo bajo ningún punto de vista porque sufre mucho esta gente que hace eso. Me parece que es una forma de exponerse a ciertos tratos, a cierto estrés que la verdad que es preferible evitar todo esto. Obviamente, hablando de las personas que están irregulares o que entran irregulares a un país, en la Unión Europea tenemos muchos países miembros y no es lo mismo un país que otro, cada uno tiene sus reglas, cada uno tiene sus leyes migratorias y demás. Es el caso, por ejemplo, de España, donde yo dije en un video pasado, que veo si lo dejo por acá, donde España busca regularizar a muchas personas que están irregulares, justamente, y facilitando esto a esas personas, ¿no? Facilitándole la residencia y posteriormente, por supuesto, la ciudadanía, porque si están legales, residiendo legalmente, en un tiempo más, el que sea necesario, van a obtener la ciudadanía. Es así. Pero bueno, hay países más flexibles, otros no tanto, algunos se endurecen en general. Después España ablanda un poco lo que es esto de la inmigración
que está irregular. De esta manera, hace poco están buscando que regularizar justamente un montón de personas. Otro punto es el vacío existencial, lejos de la familia, en un lugar totalmente diferente, con una cultura diferente, con idioma diferente, empezando desde cero. Todo esto empieza a hacer algo cuesta arriba, ¿no? No es lo mismo para una persona, obviamente, que se muda de una provincia a otra, que una persona que migra de un continente a otro, en este caso, de un país a otro, con otra cultura, con otro idioma, con otras reglas, totalmente diferente. Porque el idioma podrá parecerse, pero generalmente es diferente, ¿no? Si hablamos en cuanto a lo que es Latinoamérica y Europa, ¿no? Porque España se parece el idioma, pero bueno, no es lo mismo que muchos países de Latinoamérica. Así que es algo totalmente diferente. Comienza la soledad y comienza la depresión. Si estás solo, si emigraste solo, hay momentos donde vas a encontrarte solo y te vas a preguntar por qué esto, por qué aquello, o por qué pasan ciertas cosas. Pero bueno, esto se puede evitar. No sé si se puede evitar, pero sí podemos minimizar estos riesgos, minimizar todas estas cosas, teniendo en cuenta todo esto que te dije en el video y en otros videos también, donde uno tiene que estar preparado, tiene que estar estudiado todo, tiene que haber muchos planes, tiene que estar legal, ¿no? Buscar siempre la manera de estar legal, sea con un permiso, sea con la ciudadanía, sea con lo que sea, pero siempre estar regular, no irregular, porque como te dije antes, se te va a complicar mucho y ahí es donde aparece esto de la depresión y demás. En síntesis, es para que no la pasen mal, sépanlo. Y el que se arriesga a esto, sepa que puede pasar estas cosas. Y bueno, ya sabe. En conclusión, Europa no es el problema, los países no son los problemas somos nosotros, si tenemos o no tenemos un plan. Ese es el tema, ¿no? Porque cada uno es un mundo diferente, un mundo aparte. Aprendan un oficio, aprendan el idioma, prepárense en todo lo que puedan para no pasar estas peripecias. Busquen, averigüen, entiendan el sistema para no caer en esto, suponiendo muchas cosas que no son realidad, ¿no? Que te vas a enterar cuando llegues. Vos, todo lo que puedas estudiar y prepararte te va a ayudar un montón el día de mañana. Y tengan en cuenta, no vengan a sobrevivir a Europa, vengan a construir, a crecer, a desarrollarse, a aportar al país que los está recibiendo, y todo va a ser diferente, todo va a cambiar, aportando cada uno va a aportar desde su profesión, desde su trabajo, y así el país contribuyendo al país donde uno está, donde uno empieza una nueva vida. Porque si no, Europa se los va a comer y después le van a echar la culpa a Europa, al sistema, a todo, ¿no? Ustedes son los artífices de su propio destino, así que sepan que este video es para aquellas personas que quieren emigrar y quieren saber algunas de estas cuestiones. Espero que les sirva. Obviamente se pueden suscribir al canal si aún no lo hicieron. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.